el contexto aquí en Estados Unidos dedica un día a dar gracias, ¿verdad que sí, hermano José? El día de acción de gracias, de comer pavo, turkey, y hacen una cena muy elegante y todo, y estamos en el mes en que las redes sociales se llenan de ahí mensajitos de agradecimiento, de gracias, de que la gente está contenta y preparándose para lo que es la cena del Thanksgiving. Y está bien, está qué bonito, qué alegre. A mí me llama la atención eso porque digo, wow, qué bonito que en la cultura de este país aparten un día para dar gracias, darle gracias a Dios, aunque a algunos, a mí me llamó la atención porque oí que algunos decían, le doy gracias a la vida. Yo dije, ¿por qué no le dan gracias a Dios? Le dan gracias a la vida, le dan gracias al dador de la vida. Otros dicen, agradezco al universo. ¿Por qué no dicen, le agradezco al Dios que creó el universo? Y otros agradecen a la fortuna. Agradezco a la fortuna que tengo. Y uno se queda como, ¿por qué es que no le agradecen a Dios, verdad? Y está bien que agradezcan en este tiempo, pero ¿qué pasa cuando se pasó el día de acción de gracias? ¿Qué pasa cuando terminó el día del Thanksgiving, como le llamamos? ¿Y qué pasa cuando un corazón que disfrutó de esa bendición se olvida de aquel que lo bendijo? Hoy el pasaje que vamos a leer es un pasaje que nos narra la historia aquella que Jesús contó cuando vinieron 10 leprosos con él y necesitaban un milagro, necesitaban que Dios operara en un milagro y les quitara esa lepra que tenían. Y los 10 fueron curados, pero algo bien peculiar de esta historia es de que solamente uno regresó a dar gracias. Solamente uno regresó a dar gracias. Y si esta fuera como una película, pudiéramos decir, los actores principales de esta historia, un maestro, 10 leprosos, con una enfermedad incurable. Los 10 sanaron, pero solo uno regresó. Uno que incluso no era ni del pueblo judío, era samaritano, era extranjero. Y debido a que regresó a dar gracias y darle gloria a Dios, este personaje no solo obtuvo ese milagro de sanidad, pero la salvación eterna. Así que vamos a ver hoy este pasaje que creo que todos ya hemos escuchado la historia de los 10 leprosos, y el tema que bueno, es una serie de 3 sermones, aprovechando que estamos en el mes de dar gracias, y la serie se llama Una gratitud continua. El objetivo es de que seamos creyentes, que seamos cristianos, que tengamos una gratitud continua delante del Señor. No solo cuando necesitemos un favor, no solo cuando queramos un milagro como los leprosos, sino que siempre una gratitud continua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Está en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Que el Señor sea glorificado en su palabra. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Diga conmigo, gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow, oramos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias que tú siempre, Señor, tienes cuidado de tus hijos. Y hoy, Señor, queremos aprender a ser agradecidos, Señor, a darte siempre las gracias a ti, una gratitud continua por todo lo que has hecho en nosotros, pero también por lo que vas a hacer por la eternidad, oh Dios. Así que hoy te rogamos, Señor, que nos guíes por medio de tu palabra, oh Dios, que nos enseñes, que nos muestres, Señor, cómo es el carácter que tú quieres que nosotros tengamos como creyentes tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos de que tu palabra siempre llega a tiempo, Dios. En el nombre de Jesús oramos, bendecimos a los que se conectan, a los que se van a conectar, Señor, y a todos los que hoy hemos venido, Señor. En el nombre de Jesús, a quien es la gloria, amén y amén. Aleluya. Características de un malagradecido. ¿Cómo se comporta un malagradecido? ¿Cómo es una persona? Yo tenía dudas y dije yo, ¿le pongo características de un malagradecido, Señor, o características de un desagradecido? Que es lo mismo, es sinónimo. Pero sentí que este era un buen mensaje para empezar siempre cuando uno le pregunta, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres? La mala primero, ok. Entonces vamos a hablar acerca de ciertos aspectos, ciertas características que tiene una persona que es malagradecida. ¿Cómo actúa? ¿Cómo evidenciamos cuando una persona es malagradecida? Pero antes, como estamos viendo la historia de estos leprosos, me gustaría contextualizar, leer o ver qué es lo que significa la lepra. No lo vamos a leer porque todo el libro todo Levíticos capítulo 13 nos dice qué es, pero yo quise sacar cuatro cosas que me llamaron la atención de la lepra. Una enfermedad que en estos momentos de la historia casi no se ve la lepra. Pero, ¿qué era la lepra? ¿Cómo era que se miraba a una persona que tenía lepra? La lepra en el contexto bíblico era una enfermedad física. Afectaba el cuerpo físico de la persona y era una enfermedad cutánea, le llaman aquí los doctores, de la piel, que le salían como unas llagas, como unas ronchas y era tan fuerte esa enfermedad que ellos perdían la sensibilidad y muchas veces perdían partes del cuerpo, de su físico, y ellos ni sentían. En este sentido, lo que pasaba era que su cuerpo empezaba a deformarse, todo lleno de llagas, su piel debido a eso empezaba a soltar mal olor. Personas que tenían mal olor debido a esa enfermedad física y debido a eso de que era una deformación que destruía su piel y que despedía mal olor, ellos entonces también eran excluidos de la sociedad. Quiere decir que entonces no solamente era una enfermedad que afectaba físicamente, pero también sus relaciones. No se podían acercar a nadie estas personas que tenían lepra, vivían lejos de la sociedad. No podían compartir un cafecito con pan, un tamalito, nada. Ellos estaban excluidos de la sociedad. Y debido a eso, y debido a que eran excluidos de la sociedad porque estaban enfermos, ellos también empezaron a perder su identidad. Ellos tenían nombre, pero no les llamaban por su nombre. Los leprosos. Y debido a que se alejaban de la sociedad, es posible que por eso estos llegaron como en comunidad, el grupito de los leprosos, 10 leprosos. Ellos no tenían contacto físico con nadie y entonces cuando era su cumpleaños, cuando era qué sé yo, una fiesta, la fiesta que ellos celebraban de los tabernáculos y todo eso, tenían que estar excluidos. Y para ponerle la cherry al pastel, cada vez que ellos iban a pasar por algún lugar tenían que anunciarse y gritar: inmundo, inmundo, que ellos eran inmundos. Entonces la sociedad cuando los veía se alejaban porque son inmundos.
Cuando yo estaba leyendo esto, dije yo, wow, qué personas, leprosos, enfermos, no solamente física, pero también emocionalmente, ellos se sentían excluidos, nadie los quería, apartados, es posible que ni sus familiares se acercaran a ellos. Realmente este tipo de gente necesitaba un milagro de parte de Dios. Esta enfermedad no era curable, era incurable, y si era curada, solamente se le atribuía a un milagro. Y vemos entonces cómo estos leprosos van y llegan y ven que el Señor está ahí y le dice, maestro, maestro. ¿Cómo es que le dice? Leamos esa parte. Dice en el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y aquí hay algo bien lindo que me gusta de este pasaje, porque podemos ver cómo el pasaje no solo celebra la gratitud de este samaritano que llega, que es el único que regresa, sino también revela las características que tiene una persona mal agradecida, que es lo que queremos hoy enfatizar. Y la primera característica que podemos ver que tiene una persona mal agradecida es que busca a Dios solo en la necesidad. Estos leprosos buscaron a Dios cuando tenían esa gran necesidad. Y a mí me llamó la atención porque dije, busca a Dios solo en la necesidad. Y puse esta foto ahí y porque me imaginé como cuando que estas personas malagradecidas buscan a Dios como un Google, cuando quieren una respuesta. ¿Cómo ser bendecido? ¿Verdad? Buscan a Dios solo cuando tienen necesidad. El versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. 10 leprosos, los 10 tenían fe, porque los 10 fueron a buscar a Jesús, al maestro. O sea, ahí iban bien todavía, tenían fe, creían en el Señor, creían que Dios podía hacer el milagro, creían que Dios los podía sanar, y llegaron los 10. Y en ese momento de necesidad, de circunstancia difícil, clamaron al Señor, lo buscaron, fueron con Él y lo encontraron. Y todavía aún así, llenos de fe, obedecen, porque el Señor no les dijo, ok, sean sanos, no, les dijo, vayan. Y en el camino fue que empezaron a ser sanos. O sea, tenían fe y obedecieron. Tenían fe y obedecieron. Pero el asunto fue que cuando iban y fueron sanos, los 10 fueron sanos, solo uno fue el que regresó. Y entonces me llama la atención porque realmente un malagradecido solo busca a alguien cuando necesita un favor, ¿verdad? Cuando tiene una necesidad, usa a Dios como un recurso. Yo he conocido personas de que han orado, ¿sabe qué, hermano? No tengo carro para ir a mi trabajo y me queda bien lejos. Oremos para que Dios provea un carro. Oramos, busca al Señor cómo obtener un carro, ora al Señor, le cree, le obedece y Dios obra, le da su carro. Pero cuando tiene el carro ya no puede ir a la iglesia porque ahora tiene 2 trabajos para pagar ese carro, y también el fin de semana tiene que sacar a la familia de paseo porque es el único día que descansa. Y ya no regresa a darle gracias a Dios. Hermano, oremos porque fíjese que tengo una persona que mi familia, mi hermano, está enfermo, está enferma, o ore por mí porque fíjese que estoy enfermo y me duele. Amén, oramos como iglesia los jueves de 7 a 8 de la noche por WhatsApp. Oramos
hay trabajo, hay sanidad, hay un milagro, opera Dios, pero no regresan nunca. Esa es una característica de un malagradecido, que busca a Dios solo cuando tiene necesidad. Ay, Pastor Gustavo, yo creí que hoy su mensaje iba a ser así, que me iba a animar y todo. Es que es interesante porque es la característica que nosotros como creyentes no tenemos que practicar. Un creyente que solo busca a Dios en necesidad es un malagradecido. No aprecia el que le da el milagro, sino que el milagro. Convierte su oración en una transacción. Yo recuerdo que había antes, y creo que todavía hay ministros que oran, le dicen a la gente, yo he escuchado que le dicen a su gente, ore, pídale a Dios, dígale, Señor, yo te he servido, yo he diezmado, tú me tienes que bendecir. ¿Qué no eso es por gracia de Dios, por misericordia de Él? No oran por tener una comunión con Dios, sino que oran por una transacción. Señor, yo oro, pero tú me devuelves. Y esa es una característica de un malagradecido, que como creyentes, como hijos de Dios, no podemos practicar. Nuestra ética, nuestro comportamiento, nuestro proceder, nuestro carácter no debe ser de solo venir y buscar a Dios solo en la necesidad. Un Google God le vamos a poner. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Segunda característica de un malagradecido es que se enfoca más en el milagro que en Dios. En otras palabras, y eso, Pastor Claudio, tengo aquí un maestro de teología, y eso creo que en teología, en términos teológicos, se le llama amartia, ¿no? O amartía, errar al blanco, pecado, errar al blanco, amartía o amartia, errar al blanco. Se enfoca más en el milagro y no en Dios. Dice ahí el versículo 14 y 15, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Ahora me llama la atención quién fue ese que regresó. No fue un judío. La Biblia es clara cuando dice que fue un samaritano. Pero ¿quién era un samaritano? ¿Qué era un samaritano en ese entonces? ¿Por qué es de que no se llevaban? Porque no se llevaban los samaritanos con los judíos, no se llevaban. ¿Por qué es que no se llevaban? ¿Y por qué es de que Jesús subraya eso? Me imagino que sacó su marcador amarillo y subrayó eso. Esto va a quedar en la historia, ¿ok? Era samaritano, ¿verdad? ¿Por qué es que no se llevaban los judíos con los samaritanos? Y cuando yo estaba haciendo mi investigación, porque hago mi investigación, es de que ellos eran mestizos, se les llaman mestizos, se habían mezclado. Los samaritanos eran descendientes también del pueblo de Dios, pero se habían mezclado con otras culturas como los sirios, etcétera, con todos ellos que habían sido conquistados antes. Entonces se mezclaron, y entonces al ser una mezcla de culturas, empezaron a practicar el sincretismo, o sea, de que mezclaron la cultura judía con la de las otras naciones, y empezaron a mezclar los ritos de sacrificios y religiosos judíos con las otras religiones. Entonces para ellos tenían que ser excluidos, no eran de los santos, del pueblo escogido. Entonces eran los samaritanos. Otra característica que encontré que era, ¿por qué era que tenían diferencias? Era porque tenían conflictos históricos y rivalidades religiosas. ¿En qué sentido? En que, primero, como se habían metido a mezclar religiones, entonces cuando quisieron reconstruir el templo de Jerusalén, no se los permitieron.
Entonces empezaron ellos ahí a tener como rivalidad religiosa, ¿verdad? Además ellos creían, los samaritanos, que solo en un monte que se llamaba Gerizim era donde se debía de adorar. Y los judíos pensaban que era en Jerusalén. Habían ciertas diferencias. El asunto con todo esto es que tiene que ver con esto. Es de que aunque esta persona samaritana tenía ese currículum o ese resumen en su vida, en su hoja de vida, aún así fue el único que fue agradecido. Esto nos da una gran lección, que a veces quien menos nos lo esperamos es más agradecido. Quien menos se lo espera uno es más agradecido. El mal agradecido celebró el regalo, celebró que había sido sanado y se fue. Pero aquella persona que que es agradecida va con aquel que lo bendijo, va con aquel que le dio su milagro, va con aquel que le proveyó el trabajo, va con aquel que le dio la salud a su hijo y regresa a adorarlo. Regresa a adorarlo. No hay nada peor que recibir de Dios un regalo o un milagro y luego olvidarnos de Él. Y luego olvidarnos de Él. Creo que esta característica de un malagradecido que se enfoca solamente en el milagro, que se enfoca solamente en el regalo, es una característica que como hijos de Dios no podemos practicar, no podemos caminar de esa manera. Enfocarnos más en el milagro y no en Dios. Es como estos que les decía yo, y lo escuché en la radio, decía, le doy gracias al universo porque hoy estoy cumpliendo años, decía. Yo dije, ¿por qué no le da gracias a Dios, que es el creador del universo? Y luego, le doy gracias a la vida o gracias a la naturaleza. O sea, son personas de que se olvidan de agradecerle al dador de la vida, al que creó todo, al dueño de todo. Así que la segunda característica que podemos encontrar en una persona malagradecida es que siempre se va a enfocar en el milagro y no en Dios. Como decía... hay un dicho que decía mi abuela, se me olvidó, ahorita lo tenía y dije yo, eso es como la teología de mi abuela, pero se me escapó. Yo creo que Dios no quiere que diga dichos. Pero esa es una segunda característica. Veamos una tercera característica de un malagradecido. Un malagradecido cree que merece lo que recibe. Merece lo que recibe. Un malagradecido cree que lo que Dios hizo es responsabilidad de Dios. De todas maneras, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él tiene que cuidar de mí. Cree que merece lo que recibe. En el versículo 15 dice que solo uno de ellos volvió y glorificó a Dios. 9 mostraron un corazón orgulloso. ¿Por qué esos 9 no regresaron? Y aquí van algún pensamiento o algunas hipótesis de los estudiosos por los cuales se cree que no regresaron. Y una es porque dieron por hecho que Jesús lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque ellos eran su pueblo. Porque al final del día Dios había dicho que Él iba a cuidar de ellos. Entonces ellos dieron por hecho que Jesús lo tenía que hacer. Además ellos eran judíos. Entonces, como judíos y pueblo de Dios, Dios tenía toda la obligación de sanarlos, de curarlos. Ellos creían que se lo merecían y entonces obedecieron, tuvieron fe y that's it. Pero no regresaron a dar gracias. No regresaron con una actitud de agradecimiento y adorar a Dios. El samaritano, por lo contrario, regresó, dio gracias a Dios y cuando es posible que vieron que el samaritano iba, dijeron, el samaritano tiene que ir porque él es pecador, él es mestizo, él sí tiene que ir, nosotros no, nosotros somos judíos, somos del pueblo escogido. Yo me puse a pensar, ¿cómo puedo esto ilustrarlo o agarrar una analogía en el contexto actual? Bueno, tenemos hijos nosotros, ¿verdad? Y
yo recuerdo que yo crecí en un lugar donde yo era como adoptado básicamente. Y yo era agradecido cuando me invitaban a mi abuela, la mamá de mi padrastro, tenía una tienda. Y cuando ella me decía, agarra una coca del refrigerador, yo me sentía agradecido. Una coca del refrigerador, la destapaba, ¡puc! Puedes agarrar ahí cualquier cosa, me decía. Yo la agarraba con respeto y contento y me comía una bolsita ahí de chetos y la Coca-Cola y contento y agradecido. Pero por otro lado miraba a los nietos, se podría decir primastros, no sé cómo se les llama, los hijos de, ustedes entienden. Ellos iban y agarraban y sin nada, nada de gracias, nada de nada, ellos agarraban y ya. Y yo no me atrevía ni a abrir el refrigerador. Yo me sentía en ese entonces, y ahora que estaba viendo eso, como un samaritano, agradecido, porque era una gracia, era un favor. Muchas veces así actúan los hijos. Yo no pedí nacer, tú me tuviste, tú tienes que pagar mi comida. Al fin y al cabo fuiste tú y mi papá o tú y mi mamá de que me tuvieron y ustedes tienen que pagar mi comida. Lo dan por hecho. Creen que lo merecen. Y la Biblia claramente dice que esa es una característica de un malagradecido, que cree que lo merece. O es que somos el pueblo de Dios y Él tiene que curarnos porque Él nos escogió. Esa es una característica de una persona que es malagradecida. Característica que nosotros como hijos de Dios no tenemos porque sabemos de que todo es por gracia, todo es por misericordia, todo es por su fidelidad y su bondad. ¿Cuántos dicen amén? El malagradecido entonces ve ese milagro, ve esa bendición como un pago. El malagradecido. Pero el agradecido lo ve como gracia, como una bendición. Amén. Y número 4, cuarta característica que vamos a ver, no de un malagradecido, bueno, sí, de un malagradecido, pero de lo que pierde. Lo que pierde el malagradecido, ya estamos terminando. ¿Qué es lo que pierde un malagradecido cuando tiene ese comportamiento? 4, pierde la mayor bendición, que es la comunión con Jesús. El versículo 19 es claro cuando dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 9 fueron los sanados. Perdón, 10 fueron los sanados. 9 no regresaron, 1 regresó, 1 fue salvo. Solo el que volvió fue salvo. Y es que creo de que muchas veces nos enamoramos del milagro, nos enamoramos de lo que tenemos, nos enamoramos del trabajo, nos enamoramos de la casa y ahora es el único día que puedo regar las plantas y no puedo ir a la iglesia. Ahora tengo una casa y tengo que regar las plantas. Tengo que lavar mi carro y es el único día que puedo. Tengo 2 trabajos ahora y es el único día que descanso. No puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a la lavandería, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enfocamos y sí tuvimos fe para obtener eso, sí obedecimos, pero nunca regresamos a dar gracias. Y la gratitud tiene que ser una gratitud continua, constante. Hoy creo que el mundo, la sociedad se ha como mezclado dentro de la iglesia y la cultura esa de que todo es rápido y que tenemos que esto, tenemos que lo otro, ha confundido y ha olvidado a nosotros desde chiquitos, a los que son de mi generación, nos enseñaron, ¿ya dio gracias? Ya dio gracias, diga gracias, diga por favor, diga gracias, diga por favor. Y las culturas modernas han olvidado eso. Y creo que la Biblia es clara cuando dice, hay que volver a las sendas antiguas, hay que volver a ser agradecidos, hay que obtener una gratitud continua.
Y el Señor, digo yo, que Él se asombra, porque Jesús dijo, oye, ¿no son 10 los que fueron sanos? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Solo uno regresó? ¿A cuántas personas allá afuera o a los que están del otro lado de la pantalla Dios les ha bendecido, Dios les ha dado trabajo, les ha dado salud y se les olvida un día venir aquí a la casa a dar gracias? Se les olvida por completo. Dios les da trabajo, Dios les da techo, Dios les da una familia, les da salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo uno. Y por eso no nos espantemos a veces de que uno dice, pero es que somos poquitos. Sí, es que solo uno es el que regresa. Nosotros somos parte de ese uno. Nosotros somos parte de ese uno. Así que 4 características que hemos visto hoy de una persona malagradecida. Número 1, busca a Dios solo en la necesidad, como un Google. Busca a Dios solo cómo ser bendecido, cómo obtener lo que necesito para esto, para aquello, cómo, quiero esto, quiero lo otro, como una lámpara maravillosa. Necesito ahora tener el ahorro para mis vacaciones. Como una lámpara maravillosa. Número 2, característica número 2 que podemos encontrar de un malagradecido es que se enfoca en el milagro y no en Dios. Se enfoca en la bendición y no en el que bendice, ¿verdad? Esa es una característica de un malagradecido. Y otra característica es de que cree que lo merece, ¿verdad? Es su obligación. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de su vida, todos los días de nuestra vida, y nos va a curar. Él nos tiene que bendecir. Él lo dijo, no te dejaré, hasta bíblicos salen, no te dejaré ni te desampararé, la Biblia lo dice. Él lo tiene que hacer, pero no va a darle gracias después de que el Señor lo ha hecho. ¿Por qué? Porque cree que lo merece, que merece lo recibido, y por ello pierde la mayor bendición, que es la comunión con Dios. La comunión, eso es lo más lindo, tener una comunión con el Señor, esa relación que nosotros tenemos con el Señor, porque hemos aprendido a ser agradecidos, una gratitud continua. Y para terminar, podemos ver y concluir de que el Señor todavía anda preguntando, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están los otros 9? Para concluir, yo creo que podemos cerrar diciendo que no podemos ser parte de esos que olvidan. Y doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque no son parte de ello. No somos parte de esos 9 que olvidaron. El objetivo es ser agradecidos. ¿Por qué? Porque, como dice aquí la conclusión, el corazón agradecido regresa una y otra y otra y otra y otra vez, no para pedir, porque el leproso no llegó a pedir más. Él llegó a adorar a Dios, a agradecerle, y como él llegó a agradecerle y adorar a Dios, entonces el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Fue una bendición eterna la que tuvo él, pero por ser agradecido, por ir y adorar a Dios, no regresó para pedir, regresó para adorar y para agradecer, y Dios le otorgó más. El Señor le otorgó más, Jesús le otorgó más. Seamos agradecidos porque el corazón agradecido regresa una y otra y otra y otra vez, no para pedir, pero para adorar, para agradecer y decir, Señor, gracias. No lo merezco, pero por tu fidelidad, por tu bondad en mí, hoy lo tengo. Y aquí estoy para adorarte, para servirte. Pongámonos de pie.